Un saludo muy fraterno a todos los maestros de escuela sabática, quienes sábado a sábado vienen preparándose y profundizando la palabra de Dios para tener una clase especial, dinámica y de mucho aprendizaje. Bienvenidos al bosquejo de la lección de escuela sabática a través del MEA. Motiva, explora, aplica y crea. Hemos iniciado hace una semana la lección nueva de este último trimestre y estamos ahora en la lección 2. La lección para esta semana se tituló la lección de historia de Moisés. La lección de historia de Moisés. Y pues este estudio de toda esta semana ha dejado grandes lecciones muy profundas y especiales para nuestra vida espiritual. Vamos entonces a comenzar nuestro bosquejo repasando el texto clave para esta semana. Se encontró en Primera de Corintios capítulo 10, versos 3 y 4. Y la palabra de Dios dice así: y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pablo estaba luciendo al momento donde Israel tuvo que caminar en medio del desierto, pero no estuvo solo. Cristo siempre estuvo guiando la caminata, el peregrinaje de su pueblo. Así que en esta semana repasaremos las grandes lecciones, las grandes enseñanzas, las grandes promesas que Dios hizo a su pueblo y que cumplió en toda esa caminata. Vamos entonces al primer paso del bosquejo, que es motiva. Un sabio dijo: la mayoría de mis preocupaciones nunca sucedieron. ¿Por qué esta reflexión del sabio es tan especial para la vida de los cristianos? Supongo que estamos luchando o estás luchando, yo estoy luchando con un proyecto difícil y estamos preocupados por ese proyecto. La promesa de parte de Jehová es que Él luchará nuestras batallas, Él luchará por nosotros, tal como dice Éxodo 14:14. El linaje de Huay dejó una cita muy especial para nosotros. No tenemos nada que temer del futuro, dice esa cita, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Si hay que mirar al pasado, es para ver cómo Dios guió al pueblo, a tu vida, a mi vida, a nuestra iglesia, y comenzar a poder recordar las promesas y afirmar nuestra fe en las promesas divinas que Dios nos ha dado. Hoy repasaremos las grandes lecciones que Moisés registró en el libro de Deuteronomio, tales como su liderazgo, las promesas divinas cumplidas con precisión y el amor insondable de un Dios misericordioso, a pesar de que el pueblo tenía muchos errores. Entonces, después de haber desarrollado esta primera parte del motiva, vamos al siguiente paso del MEAC, que es el explora. Y en el Explora vamos a tener 3 subtemas. Vamos a comenzar con el primer subtema, el ministerio de Moisés. Definitivamente el ministerio de Moisés tiene mucha influencia a lo largo de la Biblia y a lo largo de toda la historia de este mundo. Aunque el nombre de Moisés se registra por primera vez en el libro de Éxodo 2:2, nosotros sabemos que Moisés fue el autor de los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, llamado también como el Pentateuco. Las historias como la creación, la caída, la promesa de redención, el diluvio, tienen como autor al profeta, al primer profeta, que fue Moisés. Un liderazgo que desempeñó, un liderazgo que trajo mucha bendición para su pueblo, y al mismo tiempo un ministerio que condujo con amor, con paciencia al pueblo de Israel. Éxodo 32, 29 al 32, allí se registra cómo Moisés es el intercesor entre Dios y el pueblo. Allí Moisés pide que Dios cargue los pecados de Israel. Moisés estaba dispuesto a perder su propia alma por amor a su pueblo. Encontramos a un líder
que marca una diferencia y un líder apasionado por el grupo a quien le tocaba guiar. En esta expresión de perdonar, o mejor dicho, cargar el pecado del pueblo, se encuentra la primera expresión del acto de sustitución. Nosotros sabemos que el ministerio de Cristo es un ministerio que está enfocado en la sustitución. Él nos sustituye para presentarnos como justificados delante de Dios. Y aquí en el libro de Éxodo 32, del 29 al 32, que acabé de mencionar hace un poco, también se muestra la misma experiencia que Moisés proponía a Dios para que perdonase al pueblo. Pues ya conocemos que el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, complicado, difícil, y Moisés intentaba ser el intercesor, aquel que abogaba, pero al mismo tiempo que pedía que Dios pueda perdonar, cargar con los pecados de Israel. Primera de Pedro 2:24, teniendo este acto de sustitución un poco más amplio, menciona que el Cristo fue la persona que sustituye, que nos sustituye y que cargó después de todo nuestros pecados. Y Primera de Pedro 2:24 menciona el verso así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. El ministerio de Cristo ahora se enfoca en sustituir, y el ministerio de Cristo que cumplió en su primera venida, llevando los pecados en el madero, también tenía el objetivo de sustituir. El ministerio de Moisés definitivamente fue un ministerio influyente, poderoso, y Moisés es un líder para nuestros tiempos, tiempos como un ejemplo de liderazgo. Un maestro de escuela sabática por excelencia era Moisés. Vamos al segundo subtema, profecías cumplidas. Deuteronomio 1:1 al 6 muestra en estos primeros versos la precisión de Dios. Dios había hablado en el libro de Números, capítulo 14, que el pueblo de Dios tenía que caminar durante 40 años, 40 años. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, del 1 al 6, muestra cómo Dios es preciso. Después de que pasó los 40 años, Dios vuelve a hablar al pueblo de Israel. Un Dios que promete y un Dios que es preciso en sus promesas. La palabra profética de Dios es tan confiable como Dios mismo. Por supuesto que este periodo de tiempo, los 40 años, no es el único periodo profético que se cumplió. Encontramos en Daniel capítulo 9, 24 al 27, otro periodo de tiempo que habló de una semana y que a la mitad de la semana Cristo tenía que morir. Aquí se registra el ministerio y la muerte de Jesús, que también fue cumplida en el tiempo preciso. Podríamos estudiar otros periodos de tiempo como las 2300 tardes y mañana o Daniel 8:14 y encontraríamos nuevamente a ese Dios preciso y a su profecía precisa, y al mismo tiempo que la palabra profética de Dios es confiable como lo es Dios. Qué bonito saber que tenemos un Dios que cumple, un Dios que promete, pero un Dios que cumple, un Dios que es preciso, un Dios que es perfecto en sus tiempos, un Dios que no olvida a su pueblo. Este es el Dios que muestra el libro de Deuteronomio. Por otro lado, la armonía, el equilibrio y la precisión de muchos aspectos del mundo natural, aún en su estado caído, continúa asombrando a los estudiosos. Y si Dios puede ser tan preciso con las cosas físicas como la de nuestro mundo, definitivamente lo es con las cosas espirituales también. Así que este es el segundo subtema que tenemos que resaltar y grabar en el corazón de nuestros alumnos: la necesidad de poder confiar en ese Dios que es preciso, en ese Dios fiel que no falla, un Dios que no falla. Vamos al tercer subtema y último subtema de esta lección. Y aquí vamos a hablar acerca de la rebelión, del juicio, pero sobre todo destacaremos la gracia de Dios. Números capítulo 14, del 1 al 3, muestra cómo el pueblo de Israel se rebeló contra Dios tomando dos actitudes incorrectas. En primer lugar, dudó de Dios, dudó de la capacidad de guiar a su pueblo en todo ese camino. Y la segunda actitud fue que quisieron volver a Egipto, propusieron formar un nuevo líder, escoger un nuevo líder para regresar a Egipto. Pues Israel, por causa de esta rebelión,
tenían que peregrinar durante 40 años en el desierto. Y aquella generación rebelde no entró a la tierra prometida. Pero Deuteronomio 1:36 muestra que hubo una excepción. Caleb. Conocemos la historia de Caleb. Este personaje que dio un informe positivo después de haber espiado la tierra prometida, este personaje entró a la tierra prometida. Fue la excepción. Por otro lado, Nehemías 9:21 muestra que pese a la rebelión del pueblo, Dios siguió mostrando su esencia, que es el amor, tal como hemos estudiado la semana pasada, que Dios es amor y Dios en su esencia de amor siguió sustentando a su pueblo durante los 40 años en el desierto. Cuando no había agua, pues Dios proveyó el agua. Cuando no hubo alimento, Dios proveyó alimento. Y cuando no había luz en medio del desierto, Dios mandó fuego para alumbrar. Y cuando había mucho sol en el día, Dios mandó nube para cubrir y seguir guiando al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Deuteronomios 2 y 3 relatan las victorias de Israel cuando fueron fieles a Dios, incluso sobre los gigantes. Es necesario resaltar esta parte, es vital. Un pueblo rebelde, Dios da juicio, pero al mismo tiempo Dios derrama su gracia salvadora y redentora sobre su pueblo cuando está dispuesto a arrepentirse, a confesar sus pecados y a depender de Él, al punto de darle grandes victorias aún sobre gigantes. Estas historias que hemos estudiado en esta semana, pues no solamente son historias para guardar como grandes recuerdos o teoría en nuestra vida, sino también es para poder volver a confiar en ese Dios que es nuestro Dios de este siglo, el Dios del siglo XXI, el Dios de hoy, el Dios de ahora. Y para eso vamos a ir al tercer paso del MEAC, el aplica. Y aquí hay tres preguntas valiosas que hacernos. La primera pregunta es, ¿cuánto valoramos el esfuerzo que realizan nuestros líderes espirituales para el crecimiento de la fe? Es necesario recalcar este asunto en los alumnos. Nuestros ancianos, nuestros pastores, nuestros maestros de escuela sabática se esfuerzan mucho para que la hermandad crezca en la fe, pero a veces este esfuerzo no es valorado por la hermandad. A veces es dado la espalda a los nuestros líderes espirituales. Es necesario poder recalcar la importancia y el valor que tienen nuestros líderes espirituales. En segundo lugar, en estos años de caminata en la fe, ¿cuánto has aprendido a confiar en Dios aun cuando hay cosas que no comprendemos? Pues la fe no solamente se trata de confiar en Dios cuando los días son buenos, sino de confiar en Dios aun cuando los tiempos y las situaciones no son comprendidas. En tercer lugar, ya experimentaste la profundidad del amor de Dios expresado en su gracia y su intención de salvarnos pese a nuestra humanidad. ¿Cuántas veces hemos fallado al Señor? ¿Cuántas veces hemos errado en nuestra vida? ¿Cuántas veces le hemos dado la espalda a nuestro Dios? Pero aún así, Él insiste, Él intenta seguir redimiéndonos, salvando a nuestro corazón duro, a nuestra vida pecaminosa. Que ese amor pueda ser respondido el día de hoy. Y allí vamos a pasar al cuarto paso del MEAC, que es el CREA. Tres acciones que vamos a tomar el día de hoy. Número uno, aprecia, valora y respalda el trabajo de tu líder espiritual. Esos líderes desempeñan un trabajo intenso. Y hoy puede ser un buen día para dar las palabras de aliento, un abrazo para decirle gracias. De paso, estamos cumpliendo 168 años de la escuela sabática y es un buen momento para agradecer a nuestros líderes. En segundo lugar, conversa en tu clase de escuela sabática qué otras promesas bíblicas dadas en un tiempo fueron cumplidas en otro tiempo, tal como Dios señaló los 40 años de caminata. ¿Se acuerdan? Podemos compartir entonces allí en nuestra clase algunos otros periodos de tiempo de la Biblia para poder recordar las promesas del Señor hacia nosotros. En tercer lugar, prepara tu clase de escuela sabática para realizar obra misionera con el objetivo de compartir con otros el inmenso amor y su gracia salvadora y redentora para sus hijos. De esta manera,
Hemos llegado a la parte final del bosquejo de la lección a través del MEAC. Motiva, explora, aplica y crea. Un saludo muy especial, feliz sábado y feliz 168 años de la escuela sabática. Bendiciones. Dios lo bendiga.